Las circunstancias que pasan cada día en este país hacen que alguien como yo decida hacer un programa como el de hoy. Miren, a lo largo de la historia, cada vez que los gobiernos han comenzado a vulnerar los derechos civiles y fundamentales de los ciudadanos, la resistencia no ha surgido únicamente desde la protesta formal o de los manifiestos o las denuncias jurídicas. En algún punto de la historia, el arte también ha encontrado un lugar, y de manera particular la música, pero no como entretenimiento ni como moda, sino como un acto político involuntario, como reflejo social y como alarma. Lo interesante es que este fenómeno no pertenece a dictaduras lejanas ni a libros de historia. Pero esta vez le volvió a tocar a los Estados Unidos. Y no fue en una plaza, ni en un teatro, ni en la calle, o en la clandestinidad, sino en el evento más visto y patrocinado del mundo y cuidadosamente vigilado por el país. Hoy en artículo 14 quiero explicar por qué el medio tiempo del evento más visto de los Estados Unidos y de buena parte del mundo no merece análisis por las letras de las canciones, porque eso termina siendo lo menos importante, sino por quien estaba allí, qué representaba y qué dejó claro a muchos ciudadanos que por ignorancia o comodidad siguen confundiendo a Estados Unidos con América. Vamos a hacer un breve paseo por la historia y sobre todo por los resultados de estos actos de resistencia artística. Quédense conmigo. Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Vales más de lo que pienso. Créeme. Dime. Empecemos por algo que ha sido una constante. Los regímenes autoritarios siempre han entendido mejor que nadie el poder de la música. Por eso la censuran, la persiguen y hasta le tienen miedo. En la Italia fascista de Benito Mussolini, la canción Bella Ciao, esa no era una canción simpática, era un problema. Un canto de campesinos y partisanos que recordaba algo imperdonable para el poder, que la dignidad no se decreta. En Chile, bajo la dictadura militar, Víctor Jara cantaba el derecho de vivir en paz. No era violento, no era una persona armada y no era subversivo, pero el mensaje sí. El Estado lo entendió tan bien que decidió romperle las manos y asesinarlo. En 1973, en el clima político entre la caída de Allende y la ascensión de Pinochet, las canciones y los cantantes eran también enemigos. Ahí está la frase más utilizada del mundo como consigna de resistencia, que la escribió Sergio Ortega, que seguramente habrán escuchado, inclusive habrán utilizado. El pueblo unido jamás será vencido. Y sí, para los que no sabían, esto es una canción. Así como para aquellos que no saben todavía que América es un continente. En España, durante el franquismo, Paco Ibáñez musicalizaba poesía. Y eso le bastó para el exilio. Porque recordar a Federico García Lorca era recordar lo que el régimen quería borrar. Y en Argentina, la gran Mercedes Sosa, que cantaba verdades suaves, pero persistentes. Tan persistentes que terminó detenida en pleno concierto y obligada al exilio. Y ojo, la dictadura cayó, pero su voz quedó. En Estados Unidos, Billie Holiday cantó Strange Fruit,
Una canción sobre linchamientos. ¿Qué hizo el FBI? Lo vigiló y no la dejaban cantar en los clubes. Hoy la canción es un documento histórico, otro documento del racismo institucional. Es que hago esta nota de recuerdo para dejar claro que los gobiernos abusivos siempre reaccionan igual. No discuten con el arte, atacan la fuerza del artista. Y es que a propósito de eso, este domingo 8 de febrero de 2026 fue el Super Bowl. Más de 140 millones de personas mirando lo mismo y al mismo tiempo. Y todos estaban pendientes del espectáculo de medio tiempo tan famoso aquí en los Estados Unidos desde hace años. Y es que la expectativa estaba muy alta porque este artista, que de paso tengo que hacer la acotación, que no soy fan de él, primero porque no le entiendo el 90% de lo que dice. Y segundo porque obviamente no se corresponde con el estilo de música que yo escucho. Sin embargo, desde que anunciaron que él iba a ser el encargado del espectáculo de medio tiempo, mucha gente empezó a atacarlo y por muchas razones. Porque Bad Bunny era tal o cual cosa, pero ya vamos a llegar allá. Antes de que empezara el análisis sobre los vestuarios, los bailes, las coreografías o las letras de sus canciones que realmente no dicen mucho, ocurrió algo mucho más grave para algunos sectores. El artista dejó claro que no estaba allí Bad Bunny, porque apenas apareció en el escenario, dejó claro que quien estaba allí era Benito Antonio Martínez Ocasio. Y esto, tal vez, aunque pasó ante los ojos de algunos desapercibido, sí dice mucho, porque allí no estaba el personaje, allí no estaba Bad Bunny. Allí estaba, era el ciudadano. Un ciudadano latinoamericano hablando en español en el escenario más simbólico del poder cultural estadounidense. Y siendo ciudadano de este país, cosa que legitima completamente la oportunidad que le dieron para estar en este evento. Ahí apareció la verdadera incomodidad. Porque no fue el baile y no fue la ropa, tampoco fue el género. No fue lo que algunos con notable pobreza intelectual llaman wokismo. Porque si un ciudadano estadounidense monolingüístico, como la gran mayoría de aquí, no está de acuerdo en ver un espectáculo en una lengua que no entiende, pues podríamos justificar su incomodidad. Pero que personas latinas, como unos cuantos que he visto en redes sociales, que tienen esa pobreza moral de criticar al personaje y no al ciudadano, porque se vistió de mujer o porque las canciones tienen mensajes sexuales, etc. Y voy a hacer una acotación aquí de uno que vi especialmente. Y es que no sé si llamarlo cómico o humorista, porque payaso no lo puedo llamar porque para ser payaso también hay que estudiar. Pero esta persona vive manifestando su apoyo a ese personaje demente que está de inquilino en la Casa Blanca. Y se lo vive criticando, sobre todo criticó al artista, olvidándose que cuando él empezó en su emprendimiento en las redes sociales, en la que no se dicen sino mediocridades, él se ponía pelucas y se hacía pasar por mujer. O sea, una moral selectiva. Él se olvidaba que se vestía de mujer para hacer reír y ganar dinero, por supuesto. Y apoya a una persona que, como publicó Axios hoy, se nombra más de 1 millón de veces en los archivos Epstein, que es ese gran caso de red de tráfico y abuso de niñas. Entonces, ¿y la moral? ¿Dónde queda?
Es que lo que pasó en ese espectáculo fue algo mucho más simple y por eso fue mucho más peligroso. Recordar que los Estados Unidos no es América, que América es un continente, que el español es la segunda lengua más hablada en este país y que sumando hablantes es la lengua predominante en las Américas. Benito Antonio Martínez Ocasio enseñó desde el presidente, que ha demostrado que, por cierto, está un poco escaso de cultura. Desde él para abajo enseñó un poquito de geografía básica y demografía elemental a muchos de los ciudadanos estadounidenses. Y este hecho cayó muy mal, sobre todo a fanáticos incultos MAGA, y que irritó a quien necesita un país homogéneo, monocromático y obediente. Pero aquí es donde conviene detenerse un segundo. Nadie obligó al gobierno a reaccionar. Nadie señaló a alguien del gobierno directamente. Nadie mencionó nombres. Sin embargo, la reacción del gobierno fue inmediata. Por supuesto, algún empleado de esos que manejan la red personal del presidente en el Truth Social, de inmediato lanzó el mensaje de descrédito, obviamente. Aunque dice Donald Trump, ¿no? Pero como ahora sabemos que no es él, sino son otras personas, ya saben. Y es que cuando un gobierno o un presidente se siente atacado por una canción o por un idioma o por una identidad cultural, es porque el mensaje les cayó como anillo al dedo. Y no hace falta llamarlos racistas. El comportamiento habla por sí solo. Cuando desde el poder se desprecia sistemáticamente al diferente, cuando se caricaturiza al migrante, al diferente, cuando se normaliza el discurso de exclusión y cuando la identidad se convierte en sospecha, la historia demuestra que el arte vuelve a cumplir su vieja función. Recordar que los derechos humanos no son concesiones graciosas del Estado, son límites. Italia, Chile, España, Estados Unidos, distintos contextos, distintas épocas, distintos sistemas políticos, pero el mismo patrón. Primero el poder endurece el discurso, luego relativiza derechos, después se incomoda con la cultura y finalmente intenta desacreditar al artista, pero siempre falla. Porque los regímenes pasan y las canciones quedan. No fue Benito quien politizó el espectáculo o la música en ese espectáculo. Fue el régimen, porque así régimen es que vamos a tener que empezar a llamar a lo que está pasando en los Estados Unidos. Porque una vez más se sintió interpelado por un micrófono. Escuchen esto. El problema no es que se mienta y se repite esa mentira muchas veces, sino que llegue un momento en que ya de repetirla tantas veces garantice que nadie distinga la verdad. Y esa frase, por supuesto, es de mi filósofa del poder favorita, Hannah Arendt. Cuando eso ocurre, la música, el arte, estos programas y la memoria no entretienen, resisten. Y desde esta tribuna lo decimos muy claro. La defensa de los derechos humanos, de la dignidad y del derecho a existir sin pedir permiso no es ideología, es civilización. Si este episodio te dejó claro el mensaje de Benito, suscríbete, compártelo y comenta. Sígueme en redes. Seguimos.